Los acontecimientos más terroríficos son reales. Informes especiales en Martes de Misterio. La historia de este Martes de Misterio te trajo algunos protagonistas en vivo hablando sobre el tema de los exorcismos, o mejor dicho, que vivieron algún exorcismo. Todavía falta más, porque nuestros amigos de México, de La Mano Peluda, nos han convidado, desde sus archivos también, el día que presenciaron y transmitieron en vivo un exorcismo, con profesionales a cargo, lógicamente. No lo hizo directamente el programa de radio, sino que fueron testigos directos, y así lo transmitieron. Y si eso nunca lo escuchaste, seguramente nunca lo escuchaste en tu vida, en un rato lo vas a vivir en vivo y en directo, aquí en este Martes de Misterio. Pero este programa, hoy, va a tener el honor, se va a dar el lujo. Mi cuerpo transmite mucha ansiedad, y seguramente ustedes también lo van a sentir de la misma forma, porque este programa es la primera vez que va a hablar en vivo, con un exorcista. Obispo para Sudamérica de la Asociación de Iglesias Luteranas, exorcista, demonólogo, parapsicólogo, escritor, fundador de la primera escuela de exorcismo y liberación de Argentina. Grosso, ¿no? Grosso de verdad. Vamos a recibir al padre obispo Manuel Acuña. Manuel, buenas noches, ¿cómo le va? Muy buenas noches, señor Martínez Chavarría, encantado de saludarlo. A usted y a toda su amable audiencia, el honor es mío de estar con ustedes. Bueno, un gustazo, de verdad, padre. Gracias primero por atendernos a estas horas. Por favor, el agradecido soy yo de que, bueno, ustedes quieran llevar con seriedad, como bien decía en la introducción tan generosa, sí, esta materia que, por cierto, da que hablar, ¿eh? Sí, la verdad que este programa desde el inicio, ya hace varios años, se planteó eso. Escuchar semana a semana una historia real, contada por alguien, y tratarla con seriedad, porque si no, no tenía ningún sentido. Y semana a semana, la verdad que fuimos descubriendo casos tremendos, algunos casos contados con los protagonistas acá en vivo, y al verle las caras de las cosas que contaban, dijeron, wow, esta gente la vivió de verdad. Y fue pasando el tiempo, y nos encontramos aquí, este año, por primera vez hablando con un exorcista. Bueno, para mí es un gran gusto estar con ustedes, y espero estar a la altura de tan exquisito convite, y aquí estoy dispuesto para lo que ustedes guste mandar. Bien, bueno, a ver, seguramente varias preguntas que tenemos pensado hacerle, ya las ha respondido más de una vez, y a lo mejor algunas respuestas yo le voy a pedir que me las cuente como si se las contara a un chico de 10 años, ¿sí? ¿Cómo no? Antes que nada, ¿qué es el demonio? El demonio no es una idea, no es un concepto, no es un fantasmita, no es una entelequia. El demonio es un ser inteligente que primero fue un ángel en la presencia de Dios. Bien. Esto está clarísimo. Sí. En la mayoría de las tradiciones religiosas, incluso fuera del cristianismo, hay una idea de lo demoníaco y del mal. O sea que el tema más ecuménico que ocupa las religiones es el demonio más que Dios. Ajá, bien. Porque Perfecto. nosotros podemos decir que discutimos sobre las figuras de Dios, las formas de Dios y hasta las funciones de Dios, sí, y su lugar en la historia, pero nadie discute las funciones del demonio, del mal, del daño. Ajá. Este ángel que ha caído busca el botín de nuestras almas, porque él lo que quiere mostrar es que Dios se ha equivocado al hacernos a nosotros para compartir su amor en esta historia de la humanidad. Entonces, ajá, todo ello hace que se abra algo que se llama guerra espiritual. Esa guerra espiritual sí, está presente en cada época de diferentes maneras, pero bueno, hoy el diablo en sus sutilezas ha generado nuevas formas nunca antes vistas de su presencia en el mundo. Perfecto. ¿Hay un solo demonio? No,
hay toda una gran categoría de demonios. Es decir, así como en el cielo hay jerarquías, sí, y hablando como si fuera con los chicos también, y se habla de ángeles, de querubines, de serafines, también hablamos de arcángeles, de principados, potestades y virtudes. Hay 9 coros angelicales. De todos esos coros de ángeles han caído aquellos que siguieron a Lucifer y, por supuesto, conservan esa su jerarquía, pero invertida en el infierno. Esto es, un querubín puede ser más poderoso por la ira que un arcángel. Bien. Infierno, ¿eh? Claro, exacto. ¿Cómo es que hay gente, algún caso nos han contado en este Martes de Misterio, y también, lógicamente, por lo menos yo vi a través de documentales, de informes especiales, ¿cómo es que hay gente que ve al demonio? ¿El demonio se puede ver? ¿Tiene una forma? Se puede ver, es decir, existe un grado, decimos los exorcistas, que se llama circundatio, que es la forma en que el demonio o un espíritu oscuro busca infestar una persona. Trato de dar los términos más sencillos, no los técnicos. Claro. Busca infestar a una persona y se deja ver por el rabillo del ojo como una sombra oscura, como una presencia inquietante. Uno se despierta en medio de la noche viendo una figura de pie más oscura que la propia noche, observándola, y todo ese temor que genera es su propio alimento, ¿verdad? Así que es posible ver demonios. Incluso es más, quienes tienen pactos ancestrales, pactos demoníacos, generalmente hasta son inspirados en sus acciones por los propios demonios. Claro. Sí. En un rato vamos a hablar acerca de los pactos. ¿Por qué los seduce tanto la figura del demonio, padre? Porque promete facilidad. La gente accede hoy a la brujería. Algunos dijeron, eso de la brujería es una fantasía, es algo del siglo XXI, y yo le puedo decir que en el siglo XXI hay más brujería que en el siglo XX. Claro. Es decir, la brujería, ya vamos a hablar del pacto de la hechicería, el vudú, el palo mayombe, que entró a la Argentina hace muy poco, la brujería etíope, las diferentes formas de convocatoria y conjuros del mal están hoy presentes más que nunca. ¿Por qué? Porque promete facilidad, el demonio da promesas, pero no olvidemos que es mentiroso. ¿Para qué? Para ganar dinero, para ganar una pareja, para ganar fama. Entonces todos esos cultos que muchas veces ni siquiera hablan del demonio, lo que hacen es atar a una persona a un favor que está haciendo un demonio. Pero luego no olvidemos que él lo cobra caro, lo cobra con la propia alma, y eso también es cierto, ¿eh? Eso es cierto. O sea, oficialmente, dentro de los mitos y leyendas que hay, dentro del mundo de lo esotérico, de lo que no se ve, de lo creíble o increíble, el pacto con el demonio existe. Sí, existe. Además, yo tengo una gran cantidad de material. Yo le comento a ustedes que estoy organizando el primer museo de la brujería y del exorcismo de América Latina. Me muero. Sí, solo estoy buscando un lugarcito donde poder colocar todo esto que yo llamo trofeos de mi trabajo durante los últimos 17 años. Llevo hecho más de 1.200 exorcismos, tengo 56 años de edad. En estos 17 años parece mucho, no lo es tanto, pero bueno, tuve grandes maestros que me han enseñado del arte, y después si quiere hablamos de eso también, para honrar a los grandes. Claro. Y bueno, entre los objetos que tengo poseo un pacto firmado por la propia persona, ¿no? No puede ser, me muero. Si la realidad siempre supera la ficción, mi querido señor Martín, y hay situaciones que denotan a veces en desesperación a la gente que, bueno, acude a lugares o despliega este tipo de tratos, de encuentros y hasta, como decimos, pactos, y algunas veces esos están hechos por los ancestros y eso hace que los puedan ver los descendientes. ¿Por qué? Porque se crea una legalidad entre el ancestro y el descendiente para que ese demonio llegue a quien él ha entregado. Por ejemplo, un abuelo que entrega a un nieto para como si fuera el trofeo para el diablo, por un favor que quiere respecto a algo que sea económico o afectivo, que es generalmente lo normal. Bueno, yo le puedo decir que una señora de unos 56, 58 años llegó a nosotros recordando claramente cómo a los 5 años la mamá la sumergió en una bañadera de sangre. Claro, tremendo.
¿no? Tremendo. Y eso lo recordaba ella, ¿no? Tremendo. Por eso no es un mito ni propio solamente de textos que puedan aparecer de una imaginación afiebrada, sino que son la realidad viviente y concreta, porque no solamente entre particulares se produce la brujería, sino que también es utilizada hasta en empresas, se lo puedo asegurar. Estamos hablando con Manuel Acuña. Manuel es exorcista, es la primera vez que estamos hablando en los Martes de Misterio con un exorcista, más allá de los informes o las historias que vivimos. Aquí vamos a la mentira y a la verdad. Acá vamos muchas veces a lo técnico, tratando de llevar toda la técnica que involucra el mundo del exorcismo a un campo más terrenal, para que todos los puedan entender. Por eso estamos charlando con el padre Manuel Acuña, quien ha llevado adelante una cifra de más de 1.200 exorcismos. Estoy anotando dato tras dato porque no me quiero olvidar para repreguntar un montón de cosas. Por favor, yo trato de ser lo más sintético para que usted, que con tanta habilidad está llevando adelante la entrevista, no resultarle gravoso con mis respuestas largas. Pero si usted me pide un ejemplo, yo se lo doy con mucho gusto. Sí, perfectamente. Quiero, para no perder detalle, primero, quiero reparar en lo del museo. Sí. Quiero ir a ese pacto, a ese trato que hay firmado entre comillas. ¿Qué es? O sea, físicamente, ¿qué es? ¿Es un papel firmado? ¿Qué es? Sí. No le hace falta al diablo ese papel, la voluntad alcanza. Claro, pero usted dijo que atesora un recuerdo de ese pacto. ¿Qué es? Sí, hay un pacto firmado en papel. En papel. En papel, por la propia persona, haciendo ese pacto escrito de su puño y letra. Porque bueno, la voluntad expresada en ese acto conforma un ritual, ¿verdad? Bien. Aunque no le haga falta al diablo el papel, sí el ritual asegura que esa persona quede ligada al diablo, ¿no? Claro. Entonces las inspiraciones diabólicas son mucho más fuertes que en cualquier otra persona, porque una persona sufre una tentación, pero el caer en la tentación de repente le da al diablo otra legalidad respecto a afirmar las faltas sobre la persona, y así va creciendo y ascendiendo. Claro. Pero también, como hablaban hace un instante ustedes allí respecto a las casas también, porque los exorcismos no son solamente sobre personas, sino sobre casas y objetos. Claro. Las casas, hay casas que sanan y casas que enferman. Ajá. Porque hay casas que poseen presencias que están en el lugar legalizadas por alguna acción, ¿verdad? Que tenga que ver con el conjuro, con el pacto o con la invocación espiritual. No, impresionante. Yo, con todo el respeto y aparte, me voy a abusar un poco de su generosidad, padre. No, usted es muy generoso conmigo, Martín. Muchas gracias. No, por favor, pero quiero guardar un próximo encuentro, quizá el año que viene o fin de año, porque quisiera hablar precisamente de ese museo. ¿Cómo no? Y quisiera, me lo voy a agendar ahora mismo, hablar sobre la historia de 2 o 3 objetos que guarda en ese museo. ¿Cómo no? Encantado. Bien. Les puedo hablar, dejamos pendiente de un matrimonio de satanistas que se arrepintió en la iglesia y fuimos a la casa a buscarle el propio altar y los elementos que junto con tierra de cementerio incluían los cuchillos, las dagas, rituales para la sangre de los animales y la propia sangre. No, increíble. Eso se lo dejo allí para que usted increíble, porque si le gusta, me interesaría hablar en otra emisión sobre los objetos que va a guardar ese museo único en Sudamérica, Sí, no hay. Yo tengo para ubicar 5 habitaciones, mire lo que le digo, 5 habitaciones terrible. Con elementos y toda una pedagogía que conduzca a la persona por la realidad de la brujería y por supuesto la victoria de Dios que siempre está. Padre, primero como al pasar, porque me habla de museos, yo recuerdo el museo de los Warren, del matrimonio Warren, ¿sí? Tantas películas que hoy por hoy están en boga, lo de la muñeca, por ejemplo, Annabelle y demás. Pero yo tengo una muñeca original de Annabelle que fui a buscar un 1 de enero del 2014. No. 1 de enero del 2014 me llamaron con urgencia una doctora que había vuelto de Estados Unidos con la graciosa muñeca que tiene su sello original y todo, la verdadera, de la misma empresa que hizo la que llevó a estas películas, y venía sufriendo gravísimas situaciones en su propio consultorio y con sus pacientes. Al llamarme y decirme lo que tenía, yo salí, por supuesto, muy rápidamente
de la parroquia y fui ese 1 de enero. Ella me esperaba en su consultorio, hice el exorcismo en el lugar, saqué la muñeca, le aparté el conjuro y va a ser una de las que va a estar expuesta en el museo. En el museo. No, es decir, existe eso también. No, con esto yo no quiero abundar el tema y sacarlo a usted del espacio pero está muy bien. de sus preguntas, pero sí decir que hay objetos que están cargados de energía. Claro. En ese caso hay que desactivarlos, diría la gente, ¿no? Me dice, usted, padre, desactiva esto. Claro, existen conjuros muy importantes, desplegados ya por exorcistas famosos, como el padre Gabriel Amors, a quien tuve el honor de conocer. Ahora vamos a hablar de eso, sí, claro. Y él me enseñó, y hay un libro de él también, después encontré el libro, presente ese conjuro para desactivar, diríamos la gente, apartarlos con lo hecho sobre el objeto. Pero existen, y los objetos cargados de energía son verdaderamente peligrosos. Cuento el caso de 2 muñecas que les traen de regalo del África a un matrimonio, a otro matrimonio amigo, 2 muñecas comunes y corrientes, como si fueran muñecas mellizas, se los regalan, y luego de que yo di una conferencia sobre los maleficios y los hechizos, ellos dijeron, padre, tenemos estas muñecas, desde que están esas muñecas en casa, lo descubrieron mientras yo hablaba. Fíjese lo que pasó. A ver. La tía de la señora falleció, el hermano de él falleció, y ahora la madre de él estaba muriendo. Por Dios. Todo eso en el breve tiempo, Por Dios. En el breve tiempo. Entonces, todo eso que sucedía era a causa de que de un objeto cargado de una energía maligna que a veces es hecho con ese mismo proceder, a veces es hecho con esa misma intención, y esa energía es llevada por el soporte de la persona, ¿verdad? Sí. Y en la casa se transforma en una especie de antena para la recepción de lo negativo. Trato de dar estos ejemplos para que la gente sepa que existe también el objeto cargado de maldad. Claro que sí, claro que sí. Bueno, empezamos a recibir ya, digamos, ofrendas a este momento que el Padre nos está regalando al aire. Se me erizó la piel, dice Facundo, por ejemplo, contando, dice, se me erizó la piel cuando dijo lo del matrimonio satanista y todas sus cosas. Por Dios, qué grande el Padre, dice Facundo. David dice, esto es un programón. Y eso que la entrevista recién está comenzando. Quiero decirle, Padre, esto me va a enlazar una pregunta que me encanta. Pablo, marplatense ahora en España, está escuchando desde España, Pablo, con su familia. Dice, somos más de 15 personas escuchando el programa en este momento a través de la web de la radio. Soy gran seguidor de José Antonio Fortea, dice, y del Padre Acuña en Argentina. Qué lindo, muchísimas gracias, Pablo, y para mí ha sido un honor conocer al Padre Fortea en persona y estar con él en Alcalá de Henares. Es el demonólogo más grande de habla hispana. Qué lindo y qué bien orientado. Me honra mucho el amigo y le mando una bendición muy especial para él y para todos los amigos de España. Bueno, muy bien, él está ahí y casualmente alguna vez le vi una entrevista al Padre Antonio Fortea y me llamó la atención que él dijo que de los casos que él ha asistido a un supuesto exorcismo que tenía que llevar adelante, es muy, muy mínimo la gente que realmente estaba poseída. ¿A usted le ha ocurrido lo mismo, padre? Sí, no se trata de que las personas toquen a la puerta de la iglesia y digan, tengo una posesión, tengo un demonio, ¿no es cierto? Claro, sí. Hay que tener mucho cuidado, gracias a Dios hoy la ciencia, al contrario de lo que la mayoría de la gente cree, está cooperando con todo este tema. Yo tengo en mi equipo psicólogos y psiquiatras que trabajan mano a mano conmigo y con ellos elaboramos una historia clínica, así se podría llamar, que las personas al llegar aquí con cierto agobio, pensando en la posibilidad de estar infestados o posesos, o por lo menos con alguna circundatio, ¿qué hacen? Llenan esta planilla, se analiza por los doctores primero, y luego, mientras tanto, se sostienen las entrevistas con la persona. Y muchas veces se llega a la certeza de la necesidad del exorcismo y otras a la necesidad de la evaluación con el responsable de la salud mental, ¿verdad? Exactamente. Es como hay que trabajar, y yo tengo a este respecto
el honor de estar con grandes Sí. psiquiatras, ¿no? El doctor Hernán Quibeo Martínez, el doctor Pablo Berretoni, que es el director del área de agudos del Hospital Moyano, Ajá. y la doctora Gabriela Cibadón, una número 10 en la psiquiatría en Argentina. Ujú. Y bueno, quienes han participado de exorcismos y por supuesto muchas veces hasta derivan personas que están requiriendo nuestra ayuda también. No es cierto y no hay que oponer la ciencia a la fe, Ajá. porque bien lo decía Einstein, la ciencia sin la fe es tuerta y la fe sin la ciencia es renga. Es renga, claro. Padre, Sí. a ver, cada vez que realizó un exorcismo, Sí, o mejor dicho, cada vez que hay una persona poseída de algo, donde tiene que intervenir un exorcista, sí. ¿esa persona está siempre poseída por un demonio o la puede poseer una energía externa? Qué lindo, qué interesante, qué interesante. Hay posesión de muertos. Claro, ahí está. Hay posesión de espíritus de muertos que llegan a la persona a partir de la brujería. Claro, bien. Esto es, los conjuros de algunos brujos despliegan, ¿verdad?, Bien. el control de espíritus de muertos atormentados y enviados a una persona para causarle enfermedad o muerte. Bien. Esto también ha pasado. Me recuerdo una señora de gran edad que llega a nosotros y bueno, se evalúa que era un exorcismo lo que requería. Ajá. Y en el momento del exorcismo comenta: yo estoy aquí enviado por, y da el nombre de un pariente de la señora. La voz era totalmente masculina y dice: y me quiero ir ya mismo de este lugar porque los muertos no quieren estar en la posesión. O sea, es más fácil, entre comillas, lograr la expulsión de un espíritu de muerto que la expulsión de un espíritu demoníaco. Demoníaco, un claro. espíritu errante, le quería decir yo también, ¿no es Ajá, cierto? claro. Entonces, pero por supuesto había llegado allí por ese conjuro que había contratado a esa persona para traer la enfermedad, porque lo dijo: y estoy acá para traer esta enfermedad, pero ustedes me lo están impidiendo. Así clarito como me escucha. No, impresionante. Impresionante. Señores, ha llegado un exorcista a los martes de misterio, después de tanto tiempo, injustamente después de tanto tiempo, pero nos estamos dando este lujo al aire en vivo, en Mega, para todo el mundo, a través de mega901.com. El padre Manuel Acuña charlando con nosotros sobre todas sus experiencias, trayendo algunas cosas a un terreno un poco más criterioso, certero, real, concreto. Padre, Sí, sin ningún profesional al lado suyo, solo usted, frente a una persona que quizá esté poseída o no, sí. ¿en qué 3 o 4 ítems o actitudes o hechos usted se basa para decir: no, acá no tiene que ver con la locura, con la esquizofrenia ni con nada de eso? Excelente. Esta persona está poseída. Voy a contar algo que muy pocas veces conté, Me lo muero. que se llama el exorcismo preventivo. A ver, El exorcismo preventivo es una oración que el exorcista hace ante la persona Sí. que se encuentra frente a sí y que él entiende pueda estar agobiada por el demonio, y se hace mentalmente, no se habla, ajá, se dice mentalmente. Entonces Bien. esa oración, si la persona está posesa, va a tener respuesta de Ajá. parte del demonio en la persona. bien, bien, Voy a detenerme ahí porque después están los otros indicadores que son más conocidos, que son propios, que incluso hasta se pueden ver en lo que son las llamadas películas de la materia. Pero me detengo un solo segundo en esto. bien, a ver, Recibo yo a una señora joven, 30 y pico de años, estoy hablando ya hace más de 10 años, en mi gabinete, y hablando con ella, procedo a hacer el exorcismo preventivo, mi oración mental. ujú, Se detiene de lo que estaba conversando la mujer y me dice, mirándome a los ojos con una mirada muy violenta, me dice: Sí. ¿por qué dice eso? Me dice la mujer con su propia voz. ¿Por qué dice eso? claro, No, señora, yo no dije nada. No, lo que habló, no lo repita más. Yo no dije nada. Yo no dije nada. Sí, usted acaba de hablarme a mí. Y ahí cambia la voz. claro, Entonces, había sobre el escritorio papel y lápiz. Yo arrastro
el papel hacia la señora que estaba sentada delante mío, lo arrastró sobre el escritorio y le doy la virome. Y le digo, escribime tu nombre. Y ahí escribe un nombre de una inmundicia. Entonces, cuando yo, y extiende, arrastra el papel hacia mí. Este Sí. es un detalle muy importante. Arrastra Sí. el papel hacia mí. Lo leo, no tuve tiempo suficiente, porque la mujer se levanta, no tuve tiempo suficiente para reaccionar, cubrirme, la mujer se levanta de su escritorio y me golpea fuertemente en el rostro, caen mis anteojos, se rompen todo y empieza el exorcismo, ¿no? Sí, en ese momento. Bueno, gracias a Dios, y que Él siempre manifiesta su poder, la persona sana no recuerda, que esto es un indicador interesante. Mucha gente, la mayoría, no recuerda qué ha sucedido, porque Ujú. Dios crea una amnesia santa para que la persona no se avergüence con lo que ha pasado. Y al paso del tiempo, pasan unos 3 años, 4 más o menos, viene una señora mayor, muy mayor, a mi consulta, se siente y me dice, ¿qué dice, padre? ¿Cómo se encuentra? Bien, señora, bien, un gusto recibirla, es la primera vez que nos vemos, ¿qué la trae por acá? Ella me dice, no, padre, no es la primera vez. Nosotros nos hemos visto, ya estuvimos juntos, me dice la señora. Ajá. Entonces sobre mi escritorio había papel y lápiz. Ella, sin que yo le autorizara nada, arrastra el papel hacia sí, toma el lápiz, escribe un nombre, Sí. lo arrastra hacia mí, como en ese mismo gesto, Sí. leo el nombre, era el mismo nombre anterior de No. esos años antes, y me No. dice, esta vez no te va a ser tan fácil. No. Y esto no está en ninguna película, Qué ¿eh? impresionante. Y esto me pasó a mí, con exorcismo preventivo. Luego están los otros indicadores, ¿verdad? Que Ajá. son los indicadores propios del sansonismo, Sí. la fuerza extraordinaria Ajá. que presenta una persona, Ujú. ¿no es cierto? Eso se puede constatar rápidamente. Bueno, aquí estuvo el canal, ¿puedo mencionar un canal? Sí, lo que sea puede mencionar, claro. El Discovery Channel, Ajá. en una serie que se llamó Puertas al Más Allá, Ajá. e hizo un capítulo completo con actores sobre una de mis experiencias con espíritus de muertos. 3 espíritus se llama ese capítulo, se encuentra en el internet, en mi página, Sí, sí. y ahí está, el Discovery Channel filma eso y toma un exorcismo con 3 espíritus de muertos. Era una jovencita de 15 años, 42 kilos, que no podía ser sostenida por 8 personas. Impresionante. Y que la médica, mientras tanto, le tomaba, por su fragilidad, le tomaba la presión y estaba como si estuviera dormida. Qué bárbaro. Ese es el sansonismo. Después está otro caso, Sí. que también se asume en lo que ya es la posesión manifiesta. Sansonismo. Xenoglosia, el hablar en lenguas extrañas, porque los ángeles tienen su propia lengua. Exacto, claro. Es cuando el demonio invita a otros a venir al lugar para fortalecer la presencia y combatir el trabajo del exorcista. Eso se llama xenoglosia. Hierrofobia, lo que es la aversión a lo sagrado. Es casi siempre se empieza así. No puedo entrar a una iglesia, al templo, no quiero ver ninguna estampa, saco todo lo que tenga que ver con Dios, con la Virgen, con los santos, con la devoción personal de esa persona. Lo tira todo, no quiere saber más nada de eso. Bueno, ese es el asco por las cosas sagradas. Ahí van 3 señales. Dije xenoglosia, dije sansonismo, Ujú. dije hierrofobia. Ujú. Ahora digo las 2 que son más delicadas y que yo he visto todo esto. La clarividencia Ajá. y el otro es la levitación. Vi a un niño de 6 años levantarse 10 centímetros del piso, ¿no? En total posición horizontal sobre una colchoneta, levantarse al momento del exorcismo. O sea, de todos mis exorcismos es el único en el que vi una levitación. Ah. Por eso, pero puedo decir que existe. Sí. Es extraña, pero existe. Claro. Y el otro caso es el de la clarividencia, el poder hablar cosas ocultas que tienen que ver con la vida del exorcista para humillarlo, para mostrar un pecado, una falta. Por eso hay que cuidarse mucho en la vida personal. Yo digo que ser exorcista es un estilo de vida y puede anunciar cosas del pasado. Y esto también me ha sucedido. Yo estaba con el equipo acá, toca la puerta, Sí. un matrimonio, Ujú. el hombre venía muy preocupado, el psicólogo me dice, yo no creo en nada de esto, padre, así, porque hay mucha gente que llega diciendo que no cree en nada, pero no creer no te salva de las consecuencias. Claro. No creer no te salva de las consecuencias. Claro. Él venía con su señora, que estaba en verdadero estado
de trance, se encontraba muy mal, muy temblorosa. Gracias a Dios acá había algunos de los hermanos en la tarde, y le digo, bueno, pase, doctor. Dice, ¿ella qué es? Ella es médica forense, o sea, tenía permanente contacto con los muertos. Claro. Le digo, yo no creo nada, me vuelve a repetir el doctor, el psicólogo, el licenciado, y me dice, pero no sé qué le está pasando. Me dice, no, acá no quiero entrar. Y cuando la hago pasar para la puerta de la iglesia, se agarra del marco de la puerta, me mira y me dice, esa mujer me dice, ahí donde fuiste no está enterrado tu padre. No. Esto nadie sabía que yo había vuelto, nadie sabía que yo había vuelto de una gran peregrinación personal. Ajá. En la búsqueda de la tumba de mi padre. La había encontrado y recé por él, ¿no es cierto?, como hijo y como sacerdote, le llevé la bendición, ¿no es cierto?, a ese lugar que me resultaba para mí en los afectos muy entrañable, a su propia tumba, y volví en paz también a mi parroquia. Dije, bueno, he cumplido como debía ser, como hijo y como sacerdote. Bueno, nadie sabía de ese viaje. Esa mujer me estaba diciendo, ahí donde fuiste no está enterrado. No está tu padre. No está tu padre, no sabía nada. Yo no necesitaba otro indicador para saber que estaba delante de una posesión. Así que hicimos enseguida, ¿no es cierto?, el ritual, y por supuesto que la doctora salió bien, ¿verdad? Es impresionante el momento que estamos viviendo en este martes de misterio. Aleja dice, por favor, qué entrevista, los estoy escuchando por la radio del Celo y no lo quiero tocar para que no se pierda la señal. Excelente programa, por favor, un genio el padre. Yere dice, este momento es magnífico. Lautaro saluda desde Colombia. Colombia, qué lindo. Ahí tengo un sacerdote formado por mí que está llevando adelante también mi escuela, ¿no? Ajá. La escuela de formación espiritual para los primeros consultores exorcísticos de América Latina. Porque yo he formado una escuela luego de la recepción del material que me han dado mis maestros. Y esto, allí en Colombia está el padre Camilo Piedrahita y hace un trabajo muy maravilloso, así que aprovecho para mandarle un saludo, seguramente va a estar escuchando. Muy bien, muy bien. También él es luterano y es un discípulo mío que hoy es uno de los hombres más reconocidos también en el área del exorcismo en su país. Esto es para que, más allá del asombro que muchos están llevando adelante, porque quizá se estén encontrando con este testimonio de un profesional, de una persona que ha dedicado su vida, más allá de la religión, al exorcismo precisamente, de monólogo, más allá del asombro, también guarden datos para los más fanáticos, para los que les gusta esto, aprendan, agenden. Casi también es una entrevista enciclopédica la que estamos llevando adelante con Manuel Acuña. Manuel. Muy generoso, Martín. No, por favor. Muy generoso, señor, muy amable. Yo estoy muy feliz de estar con ustedes y de serle de utilidad. Y valoro tantísimo esta entrevista, que a mí también me hace mucho bien, porque cuando alguien desde los medios de comunicación coloca sus micrófonos al servicio de una espiritualidad seria, sana y preventiva, está haciendo medicina preventiva espiritual. Esto es lo que está haciendo usted. Bueno, muchísimas gracias. Hablemos de este apellido que tiró hace un ratito, Amorth, es italiano el hombre, ¿no? Así es, el padre Gabriel Amorth es el decano de los exorcistas católicos romanos. Él fundó la Asociación Internacional de Exorcistas Católicos, que el Papa Francisco tuvo a bien, antes de la muerte del padre Amorth, producida hace 2 años, de autorizarla, ¿no? Porque sobre todo esto también el racionalismo ha querido ocupar un lugar que le corresponde propiamente a la fe, y fue muy combatido el padre Amorth. Claro. Pero el padre Gabriel Amorth tuvo un gran maestro que se llamó el padre Cándido Amantini. El padre Cándido Amantini enseñó como los maestros antiguos de boca a oído, pero el padre Amorth tuvo a bien en su generosidad regalar textos. Yo en el año 2013 fui recibido por él en Roma. Ajá, eso, sí. Y fue maravilloso para mí, una de las experiencias más gratificantes de mi vida. Me encontré con un hombre que con su bastón y con más de, algunos dicen, con más de 25.000 exorcismos en el cuerpo. En ese momento, él murió a los 91 en el 2016, así que 90, 88, 87 años estaba viendo yo. Tenía un humor impresionante y una capacidad para enseñar que a mí me dejó, le digo de verdad, más que halagado. Soy el único exorcista con vida en América Latina que ha visto a este sacerdote en condición de exorcista. Me enseñó muchísimo en esa estancia y yo puedo decir que todos los textos de él son muy valiosos, valen mucho la pena. Un exorcista comenta, es el primero de ellos, que está traducido hasta el japonés. Y de verdad son manuales los que nos ha dejado
del mismo modo que el padre José Antonio Fortea, ¿no es cierto? Ha dejado también sus manuales exquisitos, pero gracias a Dios todavía lo tenemos con vida, claro, para que siga produciendo un material riquísimo, sí. Bien, bien, bueno, muy bien, sí, un grande. He visto algunos videos del Padre Amor ya entrado en años, y sabía de esa forma que tenía de compartir sus exorcismos para que, bueno, los que quieran aprender, no muchos, lógicamente, unos pocos, puedan hacerlo. Haber estado en persona con él fue, la verdad, un regalo de Dios para mí y una coronación a mi actividad, ¿no? Claro, claro. Acá me gusta mucho la pregunta que hace Fernando. Fernando dice si lo que hizo el Papa Francisco, cuando hay una imagen que se vio en un video, donde hay un nenito sentado en sillas de ruedas, donde se acerca el padre Francisco, le toca la cabeza, se queda un rato con él, y empieza a generar una cosa en el cuerpo de ese muchacho que el mundo periodístico lo vendió como un exorcismo casi delivery, digamos, ¿no? ¿Fue un exorcismo realmente lo que hizo el padre Francisco en ese momento? El padre Amós sostuvo que sí, porque luego lo derivó el otro día a verlo a él. Ese muchacho se llama Ángel y es mexicano. Ajá. Yo he seguido toda la historia de Ángel, porque ahí estamos hablando de una posesión expiatoria. Atiéndame esto, posesión expiatoria. Es un tema distinto a las posesiones que vienen por causas del mal, del daño, del pacto, el sello, el lazo oculto o la brujería. Bien. El padre Amós lo recibe al día siguiente porque lo deriva inmediatamente el padre, su santidad el Papa Francisco, que de verdad cuando pasaba eso, el Vaticano después dice, no, el Papa no hizo ahí un exorcismo. Sí, el Papa estaba haciendo una oración de liberación muy potente, muy fuerte. Ajá. La posesión expiatoria es una posesión para dar testimonio de las faltas sociales, de los problemas que hay en una sociedad y hasta de la santidad de la propia persona que lo está sufriendo. Impresionante. No hace falta ser una persona mala para ser tentada por el diablo, sino miremos la historia de los santos. Claro. San Francisco de Asís, el propio San Benito, el Padre Pío, en nuestro caso el propio Martín Lutero, cuando estaba traduciendo la Biblia, a quien le aparece el diablo le dice lo que estás haciendo no ha de servir para nada y le tira con la tinta con la que escribía en la noche en aquel castillo. Bueno, y esa mancha de tinta persiste 500 años después. En este caso, el Padre Amor sostiene que sí, es una posesión de este tenor expiatoria. Pero hubo otra posesión expiatoria en la historia. ¿Quieres saber cuál es? ¿Cuál? La famosa Annalise Michel, que llega al cine como Emily Rose. Emily Rose, claro, sí. Esa es una posesión expiatoria. Es decir, ella tuvo, y voy a contar un detalle interesante, tuvo las marcas de los estigmas al final del proceso de la posesión. ¿Por qué? Porque cuando ella, en un instante, recibe la visita de Dios, de la Virgen, para decirle que podía llevársela ahora o podía permanecer así para darle testimonio al mundo del peligro del mal, de que no hay que adherirse al mal, ella le dice, me quedo aquí para enseñar ese peligro, para mostrar la tortura del maligno, el odio del diablo. Y entonces vuelve a su cuerpo y en ese instante recibe los estigmas. Mucha gente va hoy a la tumba de Annalise Michel a rezar y hay milagros. Claro. Esa es la posesión expiatoria. Qué bárbaro. Así también hay otra clase de posesión, que se la cuento yo porque seguramente tal vez no esté en su entrevista porque es poco conocida, que se llama posesión intermitente. No, que no sabía nada, lógicamente, de eso. ¿Cómo es? La posesión intermitente es una posesión que pasa por la persona. Entonces de repente hay un hecho de violencia gravísimo, la persona no recuerda nada, alguna cosa ha justificado esa presencia, pero pasa por ella, pasa para hacer ese daño y sigue. Claro. Y es intermitente, ¿no es cierto? El diablo, como digo, cada vez sofistica más su presencia, y tomo palabras del Padre Amor acá. El diablo quiere generar su victoria haciéndonos creer que él no existe. O sea que el diablo gana cuando creemos que no existe. Exacto. Porque quedamos indefensos ante el mal. Claro. Y no creernos nos salva de las consecuencias, como bien digo, ¿no es cierto? Hay toda una secuencia de hechos malignos que se van sumando en la vida de la familia, muchas veces como una cadena que transmite eso al descendiente. Por eso es válido hablar de la sanidad generacional. Y en la sanidad generacional también hay ciertos aspectos que tocan al exorcismo.
Pero hay otra forma de posesión que tal vez usted no tenga presente y yo se la puedo decir acá también. ¿Sabe cuál? ¿Cuál? La posesión de un vivo sobre otro vivo. ¿Un vivo sobre otro vivo? Sí. ¿Sabe quién lo hace? No. El brujo, porque de alguna manera el brujo toma posesión de la persona y cuando se hace un exorcismo producido por una hechicería, una brujería, un maleficio, el brujo misteriosamente sabe que ha sido expulsado ese poder que viene de él, sabe que la parte esa maligna que lo ata como un cordón a él, ha sido quitada y va a tratar de volver sobre la persona, va a tratar de volver a hincar sus dientes sobre esa persona, o sea, existe la posesión de un vivo sobre otro, de un brujo sobre su víctima. No, impresionante, increíble, dato tras dato, información. Hoy trataremos de absorber todos como esponja esta entrevista que estamos llevando adelante. Prácticamente estamos asistiendo todos a un curso acelerado sobre exorcismo. Puede decirse así como que no, encantado de hacerlo para usted, toda la gente en Mar del Plata, y le quiero mandar un saludo muy grande, reverencial y un abrazo inmenso a todos mis hermanos que me están escuchando, a todos mis hermanos, mis queridos hermanos, que me están escuchando. De verdad, para mí es un honor. Muy bien, muy bien. Es el padre Manuel Acuña. Padre, me llueven las preguntas, pero voy a tratar de filtrarlas algunas. Padre, esto es una curiosidad que tengo. Diga. Que tiene que ver casi con su vida personal. ¿Va a haber películas de terror? ¿Sabe que tengo como una obligación de verlas? Las va a ver casi por obligación. Bien, me encanta esa respuesta porque me ayuda a una repregunta, y es, para los que vamos a ver películas de terror, e ir un poco mejor preparados, ¿en qué cosas acierta? Tiene que ser general, lógicamente, porque no podemos profundizar en película por película. Pero por lo general, en películas de posesión, de satanismo, de exorcismo, por lo general, ¿en qué cosas acierta y en qué cosas, por lo general, le pifia? Técnicamente hablando, llevado esto al mundo del exorcismo, ¿no? Bien. Mire, yo le hablaba de la levitación, la fuerza extraordinaria, el hablar en lenguas, la clarividencia. Bien. Todo eso se ve en la película de culto que es El Exorcista, ¿no es cierto? Claro. En lo que erra por completo es en el giro de una cabeza a 360 grados. Bien, ¿no? Eso ya no, claro. Eso no existe, no es posible, ¿verdad? Bien. Porque lo que busca el diablo es atormentar, no matar inmediatamente, atormentar. Bien. Desesperar, ese es el detalle. Ajá. Entonces, el detalle de él es desesperar al alma para que reniegue de Dios, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros vemos una de esas películas, primero tenemos que interpretar sin temor. Nadie vea películas por curiosidad, Bien. No hay que curiosear este tema, no curiosearlo, ¿vale? Con que alguien nos explique y nada más. Si voy a tener temor, no la miro. Bien. Otra cosa es la desaparición y aparición en otro lugar, que ha pasado en alguna película, algún poseso, claro, que desaparece en un lugar y aparece en el otro, tampoco. Una de las peores películas lleva el nombre del Vaticano, Exorcismo en el Vaticano, es una de las peores películas, ¿no? Ah, ¿sí? No existe eso es una banalidad. Ajá. El Exorcista, como digo, de Friedkin, una obra de culto de William Peter Blatty. El Rito con Anthony Hopkins también tiene un buen asesoramiento de exorcistas, vale la pena. Bien. La materialización es importante, ahí aparecen los clavos, la materialización es importante. Yo tengo, y va a estar en el museo, un clavo salido de la boca de una persona. Bueno. Eso es importante, tengo un clavo salido de la boca de una persona. Las personas, los vómitos que aparecen, yo tengo firmado por una doctora, esa naturaleza viscosa de color verde, cuya explicación va más allá de lo científico, y lo firma, claro. Está eso. Mucha gente, en el momento del exorcismo, vomita comida que no comió en ese momento, o sea, en esos días. Alguien que hacía 2 semanas o 1 semana y media no comía fideos, no puede devolver fideos. Claro. ¿Y por qué devuelve los fideos? Porque hubo un hechizo o maldición hecho a través de comida o bebida, objetos de soporte, regalos especiales que son recibidos con cargas energéticas. El mundo espiritual y el entramado de este mundo cada vez es más delgado
por eso hay tanta actividad entre uno y otro. O sea que ahí también le erran en algunas cosas, ¿no es cierto? Bien. Lo demás, bien. entonces yo recomiendo para el que quiera ver El exorcismo de Emily Rose, El rito y la película de culto El exorcista. que es El exorcista, ¿verdad? Claro, bien, perfecto. Estas serían las mejores que Sí. hay películas, ¿no es cierto? Que van a reflejar el carácter del exorcista, la labor y por supuesto la situación que vive el agobiado, el poseso, ¿eh? Guardé para el final las 3 preguntas que creo, anticipándome, pueden llegar a ser las más fuertes. Primero, en toda esta charla, que se va a acercar a la hora de entrevista, ¡Ojo, qué generoso! no le escuché hablar o mencionar la palabra Ouija. Claro, porque usted no me preguntó por las Bien, portales. claro, exacto. Ahí está. ¿Esa es otra forma de posesión, de dejar que algo entre en nuestro cuerpo? Bueno, eso no son juegos. Bien, No son juegos. bien. Son técnicas. Ajá. Y yo le voy a decir una cosa. En el siglo XIX, el juego de la Ouija se hacía, escuche usted, Sí. por la gente de mucho poder adquisitivo en su casa y traían, mire, como sabían lo que hacían, traían, no jugaban, traían al pequeño, al más chico en edad, de alguno de los criados de la casa y lo colocaban en el lado derecho de pie mientras jugaban. ¿Sabe para qué? ¿Para qué? Por si la presencia venía, tomaba al más puro, unos criminales. ¡No! Esto se hacía. ¡Tremendo! Se jugaba así. O sea, invocaban de esa manera sabiendo lo que hacían. Las invocaciones y los portales se abren y lo que traen es al mundo intermedio. El mundo intermedio está conformado por larvas que se posan sobre la energía de la persona, que es el campo áurico, Ajá. que es su campo emocional. Y no olvidemos, hay cosas invisibles que producen roces en el aura para atraer enfermedad física o muerte. Y no olvidemos que en un exorcismo, todo el equipo debe estar bendecido por el exorcista, el equipo que lo ayuda, que lo acompaña, Ajá. todos sus consultores. Ah. ¿Sabe por qué? ¿Por Porque qué? al irse el demonio, Sí. en su odio, escupe invisiblemente sobre el aura del exorcista y de los acompañantes del exorcista que están en el exorcismo, de todo su equipo. Y esas escupidas pueden traer no solo larvas espirituales de inmundicias, sino también enfermedades, tanto físicas como agobios psicológicos. Por favor, por favor. Entonces la Ouija es un portal. Bueno, a mí me han llamado a una escuela Sí. en alguna oportunidad aquí en la provincia de Buenos Aires, Ajá. no digo cuál porque no se debe. Sí. Me han llamado cuando se hacía el juego del Charlie por los, Claro. los problemas de conducta de los chicos, ¿no De es los cierto? chicos, claro. Entonces eso también es delicado. Ahora está famosa la película Verónica, Sí, tremendo. ¿es cierto? Sí. Está famosa. Bueno, yo Sí. he hecho un análisis especial sobre esa situación que Sí. es el único hecho paranormal que está Avalado. investigado y documentado en Claro, España, ¿eh? Claro, exacto. Bueno, Sí. Verónica no era el nombre de la chica, Verónica era el nombre del espíritu que habilitaba el acceso al mundo de oscuridad durante la sesión. Los chicos decían, acá estás Verónica, ¿podemos hablar con alguien? Verónica era como el portero de ese mundo espiritual. Nada bueno viene de allí, nada bueno. Y le digo más, en la cuenta, hasta el 2015, Sí. el 40% de los exorcismos que yo tuve que hacer se han debido al juego de la Ouija, De la Ouija. sea en su adolescencia Ujú. o más grandes. Claro. Sí. Por eso la quería tener presente en esta charla, Sí. no lo quería dejar pasar, lógico. Muy bien. Padre, quién es, cómo se llama el peor demonio de todos? ¿Hay un peor demonio? Bueno, hay algunos confunden a Satanás y Lucifer como el mismo. Y no lo es. No lo son. Bueno, acabo de aprender algo hoy. No lo son. Satanás es la ira. Lucifer es la soberbia. Ajá. Y a esa trilogía se suma Baal. ¿Quién? Es conocido Perdón, con perdón. otro nombre también. ¿Cómo? Baal. Baal. Ajá. Es mencionado en el rito, por eso digo que es una película que toma ciertos aspectos interesantes. Bien. Baal es conocido con otro nombre, pero es el mismo. Belcebú, Ah, Belcebú, claro. pero es el mismo. Es el mismo. Entonces tenemos una especie de trinidad satánica, ¿verdad? Sí. Que Sí. es la de
Lucifer, Satanás y Belcebú. Cuando hablamos de diablo, estamos hablando de la acción conjunta de los demonios. Ah, bien. Esto ya es más técnico, acá sí vale la pena decirlo así. Claro. Y existe una figura femenina que va a tratar de burlar a la figura de la pureza de María, y esa se llama Lilith. Ajá. Y esa es la madre de los íncubos y los súcubos. Incubus. Aquellos que a la noche vienen a torturar, ¿verdad? A violentar, claro, tanto a hombres como a mujeres. Claro. Íncubos y súcubos. La experiencia de ser, de tener un cuerpo encima de uno, sí, de tener una presencia de violación espiritual, sí, si podemos llamarla de esta manera tan grave. Claro, claro, eso sí, claro, claro. Íncubos y súcubos son los hijos de Lilith. Lilith representada en lo negativo. Siempre estamos hablando de los aspectos más duros de esto, ¿no es cierto? Sí, seguro. Siempre estamos hablando de los espacios más oscuros, o la forma en que se los invoca desde esta oscuridad. Entonces, esa trinidad satánica despliega su poder a través del miedo. Por eso también hay esclavos de muertos. Y los esclavos muertos enviados a hacer un daño tienen que lograrlo por el temor al castigo, porque el imperio del infierno es por temor. Ajá. Y el imperio en el cielo es por amor. Claro. Padre, me guardé esta pregunta para el final. Puede llegar a ser la más cruda, pero ¿alguna vez fue derrotado? Me refiero a esto. ¿Alguna vez no pudo limpiar algún cuerpo? O tristemente, aunque parezca duro, porque en las películas lo hemos visto, y a lo mejor usted me tira esta teoría al mismísimo infierno, pero ¿ha fallecido alguien también por posesión delante suyo? No, no ha fallecido, sí, nadie, gracias al Señor. Pero sí le puedo decir que en alguna oportunidad tuve el amargo resultado de que la persona me pidiera que no siguiera adelante, y era la persona, porque quería permanecer así. ¿En serio? Sí, un varón joven, Ajá, en ese momento 25 años. Quería, le digo, pero por Dios, mi hijo, le digo, mira, lo que está diciendo, sí, yo quiero, ¿sabés qué destino? Sí, yo quiero esto, hijo, así. Él quería mantener ese algo en el cuerpo. Sí, sí. Ese demonio en el cuerpo lo quería seguir manteniendo. Ese fue el único caso. Qué bárbaro. Pero estuvo ahí presente con mucha tristeza, ¿no? El hecho de que voluntariamente accediera a eso, ¿no? Acá está buena la pregunta que hace David. Sí. La persona poseída, como ocurre en las películas, sí, ¿se lastiman también? Por ejemplo, me refiero, sí, no va a girar la cabeza como recién explicó, sí, como en El Exorcista, pero sí, algún hueso salido, algún hueso quebrado, ¿hay lastimaduras importantes que se hace la persona al estar poseída? Bueno, le voy a dar una señal de esto. A ver. Primero que nada, cuando está la posesión, el exorcismo tiene fases. Sí, a ver. La fase más la primera fase es la simulación. No, bien, no me pasa nada, la verdad que estoy bien, no necesito, estoy muy bien. Esa es la simulación. Bien. Para que no se comience con el exorcismo. Ajá. ¿No es cierto? Claro. Luego está la fase de manifestación. Y después está la fase de choque. Me detengo en esto, hay otra fase más. La sí, fase de choque es la fase de mayor batalla entre el exorcista y el demonio. Y en ese instante el demonio pide que la persona sea lastimada. Por Dios. Lastimala, habla en tercera persona, lastimalo, y va a requerir que así sea. Pero voy a dar un dato más. ¿Existen señales? Sí. Una de nuestras psiquiatras, le cuento, sí, sí, me hace llegar una persona, luego de que, estando en el psiquiátrico, atada, porque había sufrido una manifestación, le daban de todos los remedios habidos y por haber, dice que la desaten y mírale su espalda. Estaba atada de pies y manos. Su espalda estaba cruzada por garras, y dijo, esto no es para mí. Así llegó a nosotros. Por Dios. Así llegó a nosotros, en ese estado. Qué increíble. O sea que marcas produce también el diablo por sí mismo, claro, como si fueran estigmas de odio, digo yo, por un lado, así como la envidia es una energía muy poderosa que produce pinchazos de ardor en la espalda, que son dardos de fuego. No, qué duro todo, qué bárbaro.
Qué duro todo, es impresionante. Cada frase que nos regaló, cada dato también, cada experiencia que vivió. Es nuestro compromiso, lógicamente, cruzarnos de acá a fin de año o a lo mejor en la segunda edición de este formato programa de los Martes de Misterio, tenerlo el año que viene, porque me interesaría muchísimo hablar sobre ese museo. Manuel, Sí. todo dato que exista de usted en páginas web, redes sociales, video, es el momento de decirlo ahora para que todo el mundo lo pueda conocer. Ya algunos, lógicamente, acá me están diciendo, yo lo vi en la televisión, lo escuché en otras radios y demás, lógicamente, sí, es conocidísimo, Manuel Acuña, pero me gustaría que todo posible contacto que puedan tener con usted para ver su material, su trabajo, lo puede decir en este momento. ¿Dónde, cuándo, cómo? En la página www.carismáticosluteranos.com. Bien. Ahí tiene la página. Bien. Manuel Adolfo Acuña, exorcista, padre obispo exorcista, en el Facebook. Bien. Ahí tiene el Facebook. Ajá. O @obispo_Manuel es mi Twitter. Exacto. Bien. Y obispo Manuel 6262 es mi Instagram. Bien. Así que son todos Muy bienvenidos. Yo estoy, voy a dar un teléfono abierto de 15 Sí. a 19 en la parroquia con los asistentes, Claro. que es el 4759-9067, Parroquia El Buen Pastor. Yo le agradezco tanto esta oportunidad de poder hacer trascender la tarea, Por favor. que con esta seriedad con la que usted me ha permitido hablar. Claro. Y yo también me pongo a su entera disposición porque para mí ha sido un honor. Bueno. Y reitero mis Sí. saludos cariñosos para su equipo de producción, para usted, señor Martín. Gracias. Y para todos mis queridos hermanos que están escuchando del otro lado. A todos mis queridos hermanos a los que abrazo con un fuerte, fuerte abrazo. Nos vamos a volver a encontrar seguramente en otro Martes de Misterio, Manuel. Muchísimas gracias, de verdad, su tiempo fue muy valioso para este programa. Para mí ha sido exquisito estar con ustedes. Permítame regalarle una bendición. Claro. Con San Miguel Arcángel, el exorcista invisible. De él no hablamos. Opa. Es el exorcista invisible. La historia de la humanidad comienza con la expulsión de Lucifer del cielo. Y él está al resguardo de lo que es el territorio del Edén, de nuestra adquisición espiritual, donde cada uno tiene un terreno a su nombre para la eterna felicidad. Entonces él facilita, ¿no es cierto?, desde su lugar, que fue primero un querubín y es ahora aquel que lleva como general los ejércitos del cielo en la batalla espiritual. Yo le pido a él que los bendiga a ustedes, a sus familias, a todos los que escuchan, a los queridos hermanos, a todos aquellos que son buscadores de la verdad, a los que se han comunicado allí radialmente y a todos los que estén necesitando ahora. Toda Mar del Plata los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Abrazo de luz para cada uno de ustedes. Prometí hacer una gran entrevista. La cumplimos, el entrevistado de lujo, Manuel Acuña, hablando sobre lo que más sabe, sobre exorcismo. Lo prometimos y lo cumplimos.